Gente, buenas tardes, ¿cómo están? Continuamos con el estudio de la voz pasiva, esta es la parte 2. Vamos a comparar la voz pasiva con la activa. La activa es la que normalmente usamos más. La activa tiene esta estructura, el sujeto, el verbo, lo que hace el sujeto, el complemento, qué es lo que hace el sujeto. Y normalmente el complemento puede ser una u otra cosa, puede ser una frase preposicional. Imaginemos que aquí el verbo es walk. Si el verbo es walk, el sujeto, la persona camina, digamos por ejemplo to the park, ¿no? Él camina, sería walks, él camina a el parque. Por eso es preposicional, por este to. Si dijéramos works, por ejemplo, vamos a imaginar que ahora es yo. I work in a hospital, ¿no? Yo trabajo en un hospital. I work in a hospital. Esta es nuestra preposición, por eso es frase preposicional. En estos casos, en esta voz activa, no se puede usar, no se puede convertir a la voz pasiva. Para que usemos la voz pasiva, necesitamos un objeto en nuestra oración. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tachar, no usamos la voz pasiva cuando en nuestra oración de la voz activa hay una frase preposicional. Él camina a el parque, no se puede cambiar a voz pasiva. Yo trabajo en un hospital, no se puede cambiar a voz pasiva. Entonces, ¿qué es lo que sí se puede cambiar a voz pasiva? Aquello que tiene un objeto. Cuando hay un objeto en esta oración, sí se puede cambiar a voz pasiva. Por ejemplo, si decimos, el alumno aprendió, the student learned, el estudiante, el alumno aprendió, ¿qué aprendió? Ahí entra el objeto, ¿qué aprendió? Learned the lesson. Aquí tenemos el sujeto, the student, el verbo está en pasado y el complemento es la lección, que es un objeto. Esto sí se puede cambiar a voz pasiva. ¿Cómo quedaría? Esta es nuestra estructura de la voz pasiva. Primero vamos a poner el objeto, que en este caso es la lección, the lesson. ¿Sale? Entonces empezamos con el objeto, the lesson. El verbo to be, muy importante, siempre va a aparecer en la voz pasiva. En el tiempo en el que está el verbo principal en la oración en voz activa. Aquí nuestro verbo está en pasado. Entonces to be debe estar en pasado, conjugado con respecto a la persona del objeto. Como es the lesson, es it. ¿Cuál es el pasado de was para it? ¿Cuál es el pasado de be para it? Pues was. The lesson was. Este verbo, que aquí está en pasado, debemos usarlo aquí en la voz pasiva con pasado participio. Si tú checas tu tablita de las conjugaciones de los verbos, este es la conjugación que te encontrarás en la segunda columna y esta es la conjugación que te encontrarás en la tercera columna. No confundir, no confundas, aunque se escribe igual, este es el pasado y este es el pasado participio. Aquí está, pasado participio del verbo principal. La lección fue aprendida, the lesson was learned. ¿Y por quién fue aprendida la lección? Por el estudiante, by the student. Esto en ocasiones es opcional. Decir por quién fue hecha la acción en ocasiones es opcional, ¿de acuerdo? Podemos enfocarnos en decir que la lección fue aprendida. Ajá. La voz pasiva también nos da para decir por quién fue hecha una acción. En este caso, la lección fue aprendida por el estudiante. Muy bien, pasamos a estudiar las oraciones que vimos en el video anterior, la primera parte de la voz pasiva, para que comprobemos que todas las oraciones en los 9 tiempos que estudiamos contienen todas las partes de la estructura de la voz pasiva.
¿Sale? Pasamos a la siguiente parte del video. Muy bien. Pues en esta parte podemos ver las 9 oraciones que escribí en el video 19. Ahora estoy grabando el video 20 de la serie. En el video anterior, en el video 19, vimos estas 9 oraciones en los diferentes primeros 9 tiempos. Y quiero mostrarles cómo se cumple la estructura aquí que vimos en la primera parte de este video. El objeto, la tarea, la tarea es hecha por los estudiantes. Tiempo 1, presente. Es hecha. Done, el pasado participio de do. La lección fue aprendida por el estudiante. Tiempo 2 fue aprendida. Pasado participio de learn. El departamento será, tiempo 3, futuro, comprado por ellos. El perro, el objeto, la persona en este caso que recibe la acción, la persona gramatical, el perro está siendo entrenado por él. Tiempo 4, presente continuo. Tiempo 5, pasado continuo, la casa estaba siendo, aquí está nuestro verbo to be, la casa estaba siendo, sí, el verbo to be aparece en las dos palabras, estaba siendo remodelada por ella. Tiempo 6, el material estará siendo revisado por nosotros. No es muy común en inglés, es difícil encontrar esta estructura. Quizás en español es un poco más común, estará siendo. En inglés es poco común encontrarla, pero es correcta. El material estará, tiempo 6, futuro continuo, siendo revisado por nosotros. Y aquí tenemos a los tiempos perfectos. 7, 8 y 9, tiempos perfectos. Muchas fotos han sido tomadas por ellos. El edificio había sido demolido por él. Tiempo 8, pasado perfecto. Y el curso habrá sido. El curso habrá sido completado por nosotros. Voz pasiva en el tiempo 9. Objetos, verbo to be, el pasado participio de nuestros verbos principales y conectados con el agente, el sujeto en la voz activa mediante by. By the students, by the student, by them, etc. Aquí vemos cumplida la estructura que estamos viendo en este video, comprobando la estructura de la voz pasiva. Excelente, continuamos con la siguiente parte. Continuamos con esta parte muy interesante del inglés. Nosotros como hablantes de español, muchas ocasiones nos perdemos. ¿Dónde uso el se, que es tan común en español? ¿Dónde entra el se en el inglés? Veamos esta parte. Cuando nos referimos a un verbo, en general, perderse, por ejemplo, usamos get más el pasado participio del verbo que necesitemos. Por ejemplo, perderse es get lost. Aquí en esta forma pasiva es como estamos encontrando el se en inglés. No existe la palabra como tal, nunca hay un equivalente en inglés. Lo que tenemos que usar es esta estructura. Como es muy común usarla en pasado, decir se perdió. Este se lo usamos con get nuevamente. Ahora en pasado va a ser got. Algo se perdió. Estas estructuras, les voy a dar muchos ejemplos para que nos familiaricemos. Son respuesta a ¿por qué pasó algo, no? ¿Por qué pasó algo? ¿Cómo respondemos en diferentes circunstancias, no? Tenemos aquí todas las personas. Yo me perdí, tú te perdiste, él se perdió, etc. Entonces, ¿por qué llegó el paquete tarde? Por ejemplo, ¿por qué llegó el paquete tarde? Bueno, pues porque se envió tarde. El paquete se envió, en este caso, usamos sent. Su pasado participio es sent. El paquete se envió tarde. ¿Sale? El envío se congeló. Obviamente que lo más común va a ser referirnos a it.
aunque en determinadas circunstancias esto aplica a cualquier persona. Esto aplica a cualquier persona. Más comúnmente nos vamos a estar refiriendo a it. Ajá. Pero, por ejemplo, yo me distraje. ¿Cómo decimos? Yo me distraje. I got distracted, ¿no? Más comúnmente con it, bueno, el programa fue instalado, el programa se instaló, ajá, got installed, se instaló. Nosotros hicimos el trabajo y nos pagaron, fuimos pagados, ¿no? Se nos pagó, we got paid, ¿sale? Tú te emocionaste, escuchaste la oferta y te emocionaste, you got excited, ajá. Él se estresó, he got stressed, ajá. La situación se fregó, la situación se amoló, ¿no? It got screwed, ajá. She got acquainted, ella se familiarizó, ella conoció, ajá. Nosotros nos casamos, we got married. Ellos se involucraron en el proyecto, they got involved, ajá. Entonces, bueno, estamos viendo cómo en respuesta a por qué pasó algo, como le damos uso a se en inglés. Así es como decimos se en inglés. Para cualquier persona, se vistió, se dieron cuenta de ello, ajá. Hubo un terremoto, and it got noticed, un poquito, es poco común decirlo así, pero se dieron cuenta de. Desanimarse, se desanimó, se desanimaron, nos desanimamos, got discouraged, ajá. Me acostumbré, te acostumbraste, ellos se acostumbraron, ajá. El proyecto se organizó, got organized, ajá. ¿Por qué regresaron el producto? ¿Por qué regresaron? Why did they send the product back? Why did they return the product? Pues porque se dañó. It got damaged, se dañó, se quemó, se confundió, se inspiró, se inspiraron, se publicó, se premió, se alistó, se arregló, se atoró o se construyó. ¿De acuerdo? Esta estructura de la voz pasiva con el pasado participio de los verbos es como nos ayuda a expresar el se en inglés. ¿De acuerdo? Perderse, get lost. Se perdió, got lost. Estresarse, get stressed. Se estresó, got stressed. Muy bien, vamos con la parte de nuestras conversaciones. Muy bien, pues vamos a cerrar con nuestras conversaciones en las cuales hacemos uso de la voz pasiva. ¿Sale? La primera. Things at work seem to be in dire straits. Let's cherish every moment we have been given. The time is passing by. Segunda conversación. Fortunately, nothing got broken during the brawl. Did the fighters eventually get kicked out? In fact, they were arrested and taken to jail. ¿De acuerdo? Vamos a traducirlas y recuerda memorizarlas. Las cosas en el trabajo para estar en las últimas, ¿no? Esta es una expresión interesante, in dire straits, muy, muy peligrosas, como que en las últimas. De hecho, hay un grupo muy famoso, Dire Straits, y la expresión es lo que significa, ¿no? Están las cosas en una situación complicada, in dire straits, en una situación muy complicada. Y esta es otra canción muy, muy bonita, le recomiendo buscarla, Cherish. Bueno, pues disfrutemos cada momento que nos ha sido dado, ¿no? Como que si ya se va a acabar la chamba, pues let's cherish, disfrutemos cada momento que hemos recibido, que hemos sido dados, ¿no? Esa sería la voz pasiva, que hemos sido dados, que hemos recibido, ¿sale? Se trata de que vayamos metiendo la voz pasiva a la cabeza para irnos familiarizando. Lo importante es
hablar, expresar, comunicarnos. Hay que meterlo a la cabeza y el cerebro sabrá cómo utilizarlo. Let's cherish every moment we have been given. Y bueno, la tercera línea es otra línea, así es como continúa la canción, ¿no? The time is passing by. Muy bonita canción. El tiempo está pasando. El tiempo está pasando. ¿Sale? Esta no es voz pasiva. Esta es voz activa. El tiempo está pasando. En nuestra segunda conversación, afortunadamente nada se rompió durante la pelea campal ahí en el lugar. Los peleoneros eventualmente fueron sacados del lugar, get kicked out, los sacaron del lugar. De hecho, ellos fueron arrestados y llevados a la cárcel. Ajá. Repito rápidamente la pronunciación. Things at work seem to be in dire straits. Por favor, repite después de mí esta conversación. Bueno, repite después de mí persona por persona. ¿De acuerdo? Things at work seem to be in dire straits. Let's cherish every moment we have been given. The time is passing by. Fortunately, nothing got broken during the brawl. Did the fighters eventually get kicked out? In fact, they were arrested and taken to jail. Lo pongo en verde porque aquí está nuestra voz pasiva. Ellos fueron arrestados y llevados a la cárcel. ¿De acuerdo? Excelente, pues por favor a seguir repasando, a seguir fortaleciendo este inglés. Nos vemos en el próximo video.